desde la filosofía, no sé si estará bien desde la filosofía andina, este, pero yo mezclé y así soy. Entonces le puse todos esos ingredientes y bueno, ese es mi frasquito. Bárbaro, muchas gracias. Vamos, otra. Buenas. Objeto. Ah, Dale, Vero. Sí, va, no sé quién fue. no, no, nosotros. Bueno, yo ahí en compañía con la compañera Rosana, yo elegí el termo. ¿Por qué? Creo que el termo es segundero. Sirve para todo, siempre está con uno, te puede servir mate, tereré, te olvidaste la botellita de agua, sirve botellita de agua, vas a alguna fiesta, bebida espirituosa, sirve para todo el termo, está ahí siempre. Y siento que también me representa porque a mí me gusta como tunearlo el termo y siento que si vos vieras mi termo en distintos momentos de mi vida, va representando como mis ideologías en la vida. Entonces siento que bueno, también es importante llevar la bandera de uno al frente. Así que eso. Muy buena, me sorprendió. Yo dije una caja con dados. Iba a agarrar soy muy fanático de los juegos de mesa, iba a agarrar un juego de mesa medio al azar, pero la cajita de dados me pareció un poco más interesante, pero en el plan de que siento que quizás no es un juego, quizás pueden ser muchos, quizás puede ser una caja, quizás puede que justo este no tiene ningún reglamento y va por ahí. Así que eso. Gracias, Tri. Vamos. Uy, che, bueno, me encanta lo ingeniosos que son, me gusta lo de los dados porque también tiene azar, tiene un montón de cosas y va cambiando. Pero yo, bueno, yo no tenía nada preparado y me di cuenta que tenía un pendrive acá justo y me siento identificado porque puedo tener un montón de cosas, contener acá, compartir y hasta pueden aparecer cosas muy interesantes. Así que, bueno, soy eso, soy como una caja de Pandora. Imagínate un pendrive como si fuese una caja de Pandora. Entonces, soy eso. Bueno, genial, gracias, Coco. ¿Quién más? Voy. Bueno, ah, Ay, ve, anda, dale, que no, estás no. hace rato esperando. Dale. Bueno, yo elegí una pluma. Eh, porque soy bastante voladora, me encanta volar. Todo el mundo me dice que ando todo el tiempo en las nubes. Soy parte de algo más y también porque me gusta escribir, siempre fui muy mala escribiendo, pero creo que con la pluma puedo reescribir mi historia cada vez. Muchas gracias. Bueno, leo la de la compa, la de Andre, que está en el chat, puso, tengo mi silbato y en el mismo tengo colgada una tortuguita que me regaló una alumna. La tortuga representa la paciencia que suelo ser en el trabajo y en la vida en general. También pienso así, como la tortuga usa su caparazón para refugiarse. Yo siento la necesidad de resguardarme en mi propio espacio cuando el mundo está abrumado. Gracias, Ale. ¿Quién más? Bueno, yo elegí una aguja de tejer porque, por un lado, empatizo porque yo también me armo unos nudos y unos quilombos en la cabeza, me enredo, me desenredo, pero después cuando hago así, hay algo armado con esos enredos que me hago. Un chaleco, una manta, unas polainas. Entonces, eso y porque además me parece que a mí en lo personal es algo que me enseñó a hacer mi abuela, yo estoy enseñando a hacerlo a mis sobris y todas esas enseñanzas que fueron pasando de generación en generación tienen algo de lúdico, así que son mis grandes compañeras las agujas de tejer. Gracias, Gaby. Buenísimo. Voy Bueno, yo, vamos, Nico. elegí una pelotita porque es inquieta, va, viene, rueda, gira y también es multiuso porque puede servir para jugar, puede ser parte de un rulemán,
se puede convertir en muchas cosas. Así que me parece muy multifacética. Así que por eso la elegí. Gracias. Gracias. Bueno, yo elegí un libro, este en particular, que se llama El amor es redondo. Y bueno, los libros me representan, me encantan, para aprender, para compartir, para imaginar, sobre todo los libros de literatura infantil. Y me gustan los libros que son muchas cosas. Este es un libro ronda aparte, porque se abre y puede ser una ronda. Así que nada, por eso me encantan los objetos que son muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, yo quiero un libro ronda. Te lo mando. Hay muchos libros ronda, así que Yo quiero te una los mando. mantilla. Me pongo a Bien. tejer y para el egreso les regalo una manta a todos. Upa. Estamos grabando. Los envíos, por favor, me ayudan a pagarlos. La O voy a bandera recorrerme de- Argentina. No, La bandera vamos. de egresados, Gaby. Cada uno hace su parte y hacemos una todos juntos. Ahí va, esa me gusta. Bueno, en una de esas, ¿quién dice que hacemos un presencial en algún momento? Bien, esta lapicera tiene 4 colores. Me gusta escribir, anotar, también dibujar, hacer garabato, y cuando descubrí lo de los 4 colores, dije, buenísimo. Aparte, no solamente es el azul o el negro o el rojo, sino que está todo. Hay algo de empatizar ahí, que está la posibilidad de escribir sin que sea solamente un color. Ahí me empatizo con este objeto. Bueno, ahí se sumó Marce. Bien. Qué interesante los significados que le damos a los objetos, ¿no? Y cómo a su vez podemos encontrarnos ahí, ¿no? En ese... y empatizar, ¿no? Con una cosa, con un objeto, con algo que nos atraviesa, que nos acompaña. Un poco la intención de esta materia no es cerrarnos en qué es una pedagogía o qué sería hacer pedagogía de la recreación. Algo ha escrito Ricardo Lema, algo ha escrito sobre pedagogía del ocio, paren que lo tengo ahí, lo leo, Cuenca. Yo creo que lo que vamos a buscar con la materia es pensar en tener alguna referencia, algún encuadre posible que pueda acompañarnos a la hora de la intervención, no específicamente la intervención, cuando se da, uno ejecuta una propuesta, lleva adelante un taller, inicia una actividad, un evento, etcétera. No solamente pensar en el hecho consumado, sino, bueno, de qué manera nosotros también pensamos cuando vamos a pensar en una propuesta, en un taller. O sea, también ponerle una mirada con mucho cuidado, pero filosófica, sobre de qué manera, y en esto está bueno reconocer que tenemos una influencia europea o eurocentrada, muy fuerte, y que mirar desde otras ópticas, mirar desde un lugar más latinoamericano, más norteamericano, más situado, es también un esfuerzo por la propia práctica, como les decía hace un rato, pero también cómo pensamos nosotros, armamos, diseñamos esa propia práctica. ¿Qué saberes ponemos en diálogo? ¿Cuáles son las intencionalidades con ese grupo, con ese lugar? ¿Qué acontecimientos suceden? O sea, una serie de preguntas alrededor de ese abordaje específico que podemos nosotros llamar de recreación. En el módulo yo tomo esta idea de los saberes, ¿no? O de las competencias, depende de los enfoques, o de las capacidades, que tendrían que ver con que aquello que hago, cómo lo hago, y hacerlo, aquello que me da un saber
que fundamenta lo que hago, ese saber, que nunca es cerrado, está en movimiento, está haciendo. ¿Qué sucede con esa dimensión socioafectiva de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de cómo pensamos lo que íbamos a hacer? ¿Qué le sucede a ese otro, otra, a ese entorno, contexto? No solamente en la intervención, sino alrededor, en lo cotidiano, en la vida diaria. Y una dimensión que tiene que ver con una mirada más de este lado del mundo, latinoamericana, y es también con respecto a la convivencia, ¿no? Cómo construimos nosotros, que tenemos una práctica o una praxis humanizante, desde ese enfoque convivencial. Así como introducción, para ir entrando en este mundillo. La puse a Gaby y a Coco como coanfitriones por si alguien se suma. Porfa, les pido que los acepte. Voy a compartir pantalla. El encuentro de hoy va a tener un momento ahí como de power, charla y de vuelta. Va a tener otra experiencia específica que después la vamos a desmenuzar. Y si llegamos, vamos a ver algo en relación a la recreación y la salud comunitaria, ¿no? Un poco con esa idea. Porque en general, por lo que sé, que no es mucho del colectivo, del grupo de ustedes, hay mucha referencia al campo de lo educativo, de lo social y lo cultural, por supuesto que también de salud, pero quizá ese es el menos, entonces pensé, y aparte porque vengo trabajando más en esa línea, en que por ahí una propuesta, un proyecto que dialogara entre la recreación y la salud comunitaria podría ser interesante como también algo distinto. Bueno. Avísame si se ve. Bien. Vamos. Acuérdense que yo no los puedo ver ustedes, entonces necesito que alguien me tire un sí, se ve, no, no pasa. Sí, ahí se ve, Lu. Se ve. Ahí se ve. Bueno. Bien. Recreación. Hoy quizá ya con cierto recorrido específico de este incipiente campo de saberes que hace de la recreación, uno podría animarse a decir que estamos en condiciones de construir, no solo por lo que implica lo académico, piensen ustedes que al 2026 ya hay maestrías, hay tecnicaturas, hay licenciatura, hay cursos de formación continua, o sea, hay una presencia en lo académico, pero al mismo tiempo hay una presencia territorial, ¿no? Las juegotecas en Buenos Aires, las juegotecas en Chubut, todo la ley de recreación en países como Colombia. Tenemos un proyecto que tuvo un avance, ahora quedó medio caducado, pero tuvo un avance en Argentina. Con los grupos o los colectivos poblacionales se avanzó un montón, probablemente más con la infancia, algo con las personas mayores. O sea, podemos pensar en una recreación que no solamente es una herramienta, un instrumento, una estrategia, y que hace o no a un dispositivo de intervención. O sea, podemos pensar, y es parecido al fenómeno de la gerontología, y es la construcción de un campo, ¿no? de un campo de intervención que, como todo campo, tiene convergencias. ¿tá? Tiene convergencias de diferentes focos y miradas, más allá de reconocer que hay, y hoy quizá mucho más que hace un tiempo, producción propia, fenómeno que lo trae la práctica, lo trae la investigación, lo trae la sistematización de la práctica, lo trae la publicación en diferentes lugares, en diferentes contextos. Acá van a tener que habilitar el micrófono. ¿Qué ven en esa imagen? 3 palabritas, el que quiera, sobre lo que ven esa imagen.
Una ronda. Ronda de encuentro. Niños jugando. Niños jugando, Encuentro. Un Vínculo. lazo. vínculo, danza. Encuentro. Alguien dijo ronda, ¿no? Sí. Lazo. ¿Qué Una más? red de contención. Red Arroz de con contención. leche. Encuentro, no sé si se escucha, Luchito. Encuentro. Banderines y colores. Juegos tradicionales. Juegos Cuerpos Hola, de Lucho. movimiento. Hola, Lucho. Hola Marce, buen día, bienvenido. Paren, leo un poco lo que escuché y me agregan niños, vínculo, ronda, red de contención, arroz con leche, encuentro, banderines, colores, juegos tradicionales, danza. ¿Se dijo algo más? Movimiento. Abrazo, parece un abrazo. Cuerpos Abrazo. en movimiento. Yo ¿Perdón? diría ¿Sí? Dime. lazo. Lazo. Bueno, está ahí, un montón de cosas. Miren ustedes una imagen, yo rápidamente hago 3 categorías de análisis. Una es la conceptual. Por ejemplo, dijeron juegos tradicionales, nombraron uno, arroz con leche. Dijeron ronda, dijeron danza. O sea, constructo conceptual, algo que engloba una serie de acciones, de prácticas que tienen un cierto sentido y que uno dice, bueno, juegos tradicionales, ronda. Una categoría. La otra categoría sería la afectiva, la socioafectiva, la psicoemocional, la que tiene que ver con esa dimensión. Yo soy más de lo afectivo, un poco por mi cercanía a la ESI, que de hablar de educación emocional, pero tendría que ver con esa dimensión. Y dijeron vínculo, y dijeron lazo, y dijeron abrazo, ¿tá? Y dijeron encuentro. Bien, otra dimensión sería la acción. ¿Tá? Sería la acción. Dijeron bueno, podríamos decir la acción como también la danza, ¿tá? La acción como una red, o sea, específicamente cuando dijeron contención. Y dijeron niños, también. Niños, niñas, infancias. Bueno, desmenuzar, desarmar una acción, una propuesta, un taller, después vamos a ver las denominaciones y cuáles son las características, justamente poder poner el foco en ese qué, cómo, para qué, por qué, hasta dónde de esa propuesta. Y miren que con una imagen, que ni siquiera directamente es la imagen, sino es lo que proyecta esa imagen, podemos nosotros desmenuzar. Y acá está bueno saber que hay un gran potencial en este campo que tiene que ver con la recreación. Algunos conceptos. Hay un primer concepto que no es el primer concepto, o sea, el primer concepto, si se quiere, conversado, charlado, acordado, que fue en una convención en Chapalmadal, y que planteó en el año, miren ustedes, 87, primero año de la vuelta de la democracia, sobre una actividad humana, libre, placentera, efecto individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al hombre. Miren ustedes las terminologías, pero miren, saliendo de la dictadura, ¿no? Como interesante para pensar de dónde se miraba el campo de la recreación. Brinda oportunidades de ampliar un tiempo en ocupaciones espontáneas, pero que le permiten mover el mundo de la naturaleza, lo incorporan al mundo de la cultura, sirven para una integración comunitaria, para un encuentro con uno mismo y una búsqueda de plenitud y felicidad. Es un poquito más larga, pero esto era como lo clave y puntual. Uno podría desmenuzar acá, de nuevo, cuestiones que tengan que ver quizá con lo afectivo, lo emocional, cuestiones que tendrían que ver con lo conceptual y cuestiones que tendrían que ver con acción. ¿Ah? En este caso, si bien nombra al hombre, no hace una distinción poblacional específica de la recreación.
Otro concepto que es el de la Nati, que fue la profe de ustedes en Juego y Cultura, que me parece interesante también para plantear, volviendo a la imagen, quienes miramos la imagen y de pronto dijimos, che, lazo, abrazo, danza, juego cooperativo, tenemos una perspectiva ideológica, tenemos una mirada, tenemos un lente, desde donde observamos. Y por un lado, y esto va a ser también interesante para su TFI, su trabajo final integrador, que muchas veces se plantea esta idea de la objetividad o de evitar los sesgos que uno trae, que a veces los sesgos pueden ser preconceptos, prejuicios o estereotipos, no son lo mismo, pero se retroalimentan. Reconocerlo es un modo de ponerlos en tensión. O sea, quien vio en infancia, quien vio danza, quien vio sostén, desde qué mirada, óptica, experiencia y saberes lo hace. Entonces, la Nati trae este concepto y dice, che, no puedo hacerlo de otro lugar que desde mi perspectiva ideológica, mi deseo, mi camino. Va a ser importante que ustedes rescaten esto a la hora de pensar, bueno, ¿cómo entiendo la pedagogía de la recreación? Y cómo van a hacer esas intervenciones y cómo van a dialogar con un otro, con un colectivo, inclusive en la diversidad de miradas, opiniones, prácticas. La recreación que elige una acción educativa se desarrolla en un tiempo libre a través de recursos lúdicos, expresivos, busca construir vínculos humanizados y humanizantes, promueve participación real, diálogo, empoderamiento, implica conseguir el ser humano en todas sus dimensiones e interrelación y se apoya fuertemente en la construcción grupal. Busca movilizar el cuerpo, el sentir, las emociones, direccionando energía hacia proyectos colectivos. También podríamos desmenuzar y decir, che, acá hay conceptos, hay acciones, acá hay una mirada más emocional, afectiva. Se dirige a fortalecer la horizontalidad, la cooperación, la valoración de cada miembro del círculo. El pensamiento crítico, la conciencia de carácter político. Cuando se plantea lo político no hablamos de los partidarios, después lo vamos a retomar, de nuestras acciones, o por lo menos no hablamos específicamente de eso. Y este concepto está taminizado, nuevamente, la Nati vuelve a esto, y sea atento, tiene que ver conmigo, con mis valores, mi experiencia, mi recorrido. Esperanza Osorio Correa es una referente del campo de la recreación en Latinoamérica, Centroamérica, ella es colombiana, parte de este gran colectivo que se llama la FUNLIBRE, ha sido asesora sobre el Proyecto Nacional de Recreación de Colombia. Y te voy a plantear la idea de que de un satisfactor de necesidades. No solo impone la categoría ocio como uno de los satisfactores, después lo vamos a dialogar, pero nosotros tenemos una serie de necesidades, corriendo de esta pirámide Maslow, que las categoriza de una forma escalonada y jerárquica, sino lo vamos a pensar más, después lo vamos a tomar desde la mirada de McNiff, ¿no? un economista que habla sobre el desarrollo a escala humana. Y va a hablar no solo de necesidades, sino también de los satisfactores. Esperanza habla del afecto, el entendimiento, habla de construir satisfactores sinérgicos, o sea, que puedan satisfacer no solamente un hecho, sino que, o un acontecimiento, o una dimensión del ser humano, sino que pueda ser sinérgico a otras. Va a plantear la idea de un fenómeno ético y político que se pregunta sobre ese modelo social. En general, por lo que sé del colectivo, del grupo de ustedes, muchos de ustedes intervienen con personas en las escuelas, en un espacio comunitario, como una biblioteca, con diferentes edades, y tanto en la intervención como nosotros mismos, somos parte de un núcleo social. Llámale contexto, entorno, barrio, comunidad. Preguntarse, ¿no? ¿Qué otros modelos de sociedad, de ciudadanía, de construcción de vínculos colectivos, comunitarios, como dimensión que problematiza sobre nuestras prácticas? Esto requiere pensar la inclusión, participación, democracia, igualdad. La idea de crear y construir con otros pedagogías y ambientes que realmente desde la recreación busquen esta idea de emancipación. Les comparto un poco el concepto con el que yo comencé a iniciar a tratar de encuadrar cómo entendía
y que en parte sigue siendo igual. Lo único que yo me he ido para la idea de construcción de recreación del sur, que lo veremos más adelante, y que hay una idea de actitud. Y acá no solamente está la dimensión de la actividad, sino de la actitud. Hay dos experiencias que para mí cierran en mi práctica profesional y personal, que cierran ese circuito virtuoso que tiene que ver con la recreación y que no están ligadas específicamente al juego. Una tiene que ver con una radio y otra tiene que ver con una revista. Después las voy a comentar y contar, pero que no están ligadas por eso a la actividad en sí. Ahora, la pregunta crítica es, ¿entonces toda actividad puede ser de recreación? No. No toda actividad. Entonces es clave pensar la actitud. La idea de forma vía como también ampliar esto de paradigma en cosmovisión, algo que tenga que ver con lo singular, con la persona, pero que también entienda a la persona como parte de un todo, de una comunidad, de un núcleo, de algo colectivo. La idea de construcción y de respeto a través de lo placentero, emocional, simple pero trascendente, aquello que puede generar, ¿por qué no?, una transformación. Entendiendo la construcción de valores, de socialización, la idea de sociedad feliz, ¿no? Y ya no es solamente la cuestión individual o hiperindividual, como habla Sabin, Byung-Chul Han, autores que plantean en esta posmodernidad el problema de la hiperindividualización. En justicia, la idea de justicia, que después la vamos a debatir, que tiene que ver con equidad, que tiene que ver con paridad, pero también que tiene que ver con las disputas de cómo se generan las oportunidades, las llegadas y los satisfactores. Y sin duda el concepto madre, ¿sí?, que aparece en recreación, que es el de la libertad. ¿Cómo consigo yo una práctica de recreación que de a poco nos animamos a hablar sobre pedagogía? A partir de una convergencia de saberes, de intervenciones, de miradas, convergencia que tienen que ver con la psicología social, un poco la pichoniana en este lado del planeta, que es la psicología de Pichon Rivière, la psicología social de Pichon Rivière, pero que no es la única, la psicología comunitaria, los aportes del recreacionismo, que es más americano, anglosajón, y después ya lo vamos a desmenuzar, que es lo que nos ha aportado, la educación popular, desde Freire, Mariátegui, hasta Claudia Corol, hasta los colectivos feministas, la teología y la liberación, que fue muy presente, que sigue siendo muy presente, desde Boff en adelante, la animación sociocultural. Ustedes van a tener una materia de animación sociocultural que por ahí le he mirado los aportes españoles, franceses, Dumaseyer, Munet, de Portugal también, la sociología política, la filosofía existencialista, el pensamiento crítico, la filosofía y la liberación, con Dussel, con Quijano, todo lo que es el pensamiento decolonial, todos son aportes que hacen a una praxis y que también la propia praxis, teoría y práctica conjunta, también son nutrientes que van a ir construyendo esta manera de pensar, sentir y hacer, que hace a nuestra ideología, que nutre o que condensa un modelo de práctica, de proyecto de intervención. Algunas corrientes, voy a ir más rápido en esto, de todas formas me tienen, pero hay 4 que arbitrariamente yo sintetizo más cercanas al campo de la recreación, que nos van a dar algunos tips, algunos aportes, algunos tópicos referenciales que hacen o que sintetizan también un poco nuestro modelo de práctica. El recreacionismo, que si uno tiene que poner foco en qué aspecto, uno tiene que ver con esa búsqueda de la diversión, esa búsqueda de un placer ligada a la diversión, al entretenimiento. Por ende, el eje está en la actividad. El eje está en esa práctica, en ese dispositivo, en esa propuesta, y tiene como intencionalidad la diversión, el entretenimiento. Acá podríamos
y en una de esas lo hacemos en alguna instancia específica, discutir, debatir, intercambiar, dialogar. ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre diversión? Hay un concepto muy interesante de Bodoc, de Liliana Bodoc. Cuando sacaste, Vero, la pluma, me hiciste acordar a la saga del venado, cuando habla de los elementos mágicos y saca la pluma. Liliana Bodoc, escritora maravillosa argentina, ella tiene una concepción de diversión muy interesante, que quizá no está puesta en aquella que uno critica más como entretenimiento, como una ocupación de un tiempo, como la consumista, como una crítica, etc. De todas maneras, el foco específico del recreacionismo, haciendo una síntesis mezquina, tendría que ver con, por ejemplo, los playgrounds norteamericanos o los parques de diversiones. Y en algún momento fue la corriente en donde muchos y muchas de los que trabajamos en la recreación probablemente, no quiero ser injusto, pero probablemente en el campo de la educación física o en el campo en general de la educación más tomamos, que tenía que ver con esto de la actividad, de la didáctica y buscar una diversión, y que muchas veces aparece esta idea del pasatiempo. En general, la animación sociocultural es un campo amplísimo, hay mucho escrito, mucho desarrollado. La Andy Reinaga tiene mucha experiencia en este campo, la compañera, la Andy, que trajo el frasco con Yulos. De hecho está formada, ha sido parte del núcleo Salta, Salta Animate, y es todo un aporte muy interesante que, de nuevo, sintéticamente, va a poner el foco ya no tanto en la actividad, sino que va a pensar en aquella actividad o acción que pueda ser transformadora. Y el eje, o sea, va a buscar una idea de transformación. La palabra animación significa poner vida, un objeto animado, inanimado. La animación es poner vida, dar vida. Muy bonita. Va a buscar la idea de transformación y va a poner el eje en el grupo entendiendo una serie de características, después la desmenuzamos, pero básicamente quién es, por qué, para qué, hasta dónde, qué necesitan, qué quieren, qué podemos hacer, una práctica democrática, etc. Y va a poner el foco también en la idea del animadora, o sea, de quien lleva adelante. A diferencia del recreacionismo, no, a ver, lo importante es quien llevaba adelante las cosas, es que pudiera manejar una serie de actividades, que fuera alguien que manejara mucha actividad, mucho recurso, y que la actividad sea divertida. En el caso de la animación sociocultural, la intención va a ser que ese animador también pueda tener una lectura de contexto, de aquellos aspectos simbólicos del lugar, específicos, materiales, que puedan mantener esa tensión con ese grupo. Es una síntesis muy chica, ustedes van a tener una materia, así que van a profundizar mucho más. En el caso de la recreación educativa, que es una concepción más latinoamericana, que uno podría nombrar Pablo Guayman, Julia Jarlero, la FUN Libre de Colombia, Ricardo Lema y el colectivo de uruguayos y uruguayas que empezaron a decir, che, empecemos a hablar sobre una recreación con una mirada más educativa, transformadora, que tenga una pedagogía y que esa pedagogía tenga que ver con la libertad, y se va a apoyar en autores como Eric Fromm, que hablan de la heteronomía y la autonomía, el mismo Munet, de libertad de y libertad para, de tiempo libre de y tiempo libre para. Entonces va a aparecer algo que puede impulsar un proceso que empieza a dejar de depender del animadora y de su mirada de grupo, como la animación, y que empieza a dejar de depender de la actividad como posibilitante de la diversión, el entretenimiento. O sea, de nuevo, la estamos haciendo muy chiquita, ustedes tuvieron una materia de recreación educativa, el eje estaría puesto sí en la actividad o acción, sí en la idea de grupo. Va a aparecer esa figura de recreólogo como no solamente alguien que coordina, sino también alguien que media, ¿tá? Media, y por otro lado alguien que acompaña. Que estos son tres roles diferentes y que exigen, después lo vamos a profundizar, exigen un corrimiento, lo cual permite ese empoderamiento de ese
grupo, ¿tá? Que de alguna manera se despega de una figura dependiente, ¿sí? Que ya no interviene o que ya no es quien interviene constantemente, coordinando, mediando o acompañando, y en algunos casos uno diría garantiza. Ya lo vamos a profundizar. Y el otro aspecto, que es el de recreación comunitaria, también van a tener una materia que tiene que ver con esto, va a aparecer la actividad, el grupo, la figura de ese recreólogo, recreóloga. Y acá nosotros empezamos a construir algo más de tipo latinoamericano y es pensar no en esa idea de la autonomía como individual, singular de la persona, sino poder superar esa tensión entre autonomía y heteronomía, ¿bien? Y pensar en las coautonomías, pensar en una mirada más comunitaria y no solamente un proceso personal y singular o de un cierto grupo específico, sino ya animarse a pensar más a un nivel más de cuidadanía, comunidad, colectividad. Entonces, así como un cuadro concreto, tenemos un saber que hace relación a la recreación, donde va a aparecer una invitación, un convite, comúnmente es una práctica externa a esa persona, a ese grupo, a ese colectivo, a ese contexto. Como práctica externa, de nuevo vuelvo al principio, vuelvo a la foto donde vimos lazo, abrazos, rondas, juegos tradicionales. Va a tener tu mirada, va a haber una mirada propia tuya, de experiencia, como decía la Nati Serfilippo en su concepto de recreación, desde mi propia ideología, aquello que voy a llevar adelante. Ahora, hay que pensar en que debería ir hacia prácticas culturales liberadoras. En este sentido, ¿qué es aquello que vamos a problematizar? La propia dependencia, propuestas que tengan que ver con una ocupación de un tiempo o que tengan que ver con una vinculación, en términos de Freire, entendiendo a favor de algo, pero que al mismo tiempo uno está en contra de otra cosa, y poco a poco generar esa apropiación, esa construcción propia subjetiva de la persona, del grupo y con una mirada comunitaria, para que pasen a ser experiencias vitales. Pasen a ser experiencias vitales. Bueno, esto lo paso rápido porque ustedes tuvieron la materia, pero sí está bueno retomar lo que decía Osorio Correa cuando habla del satisfactor sinérgico del campo de la recreación. Necesito que busquen una hoja. Hojita y lapicera. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya sé que parece la mano de unos Simpsons, pero les juro que es la mano mía. Vamos a hacer una mano. Eso. Ah, mira, está el Nico. Hola, Nico. Vamos a hacer una mano. Bien. Bueno, Coco querido, voy a arrancar contigo. Permiso, voy a hacer una invitación para poder hacer esta vivencia por Zoom. Más de que le hemos hecho presencial, pero también le hemos hecho alguna que otra vez por Zoom. Coco, si yo te hago este gesto, ¿qué te estoy queriendo decir? Está todo bien. Nada, que vamos para adelante. Vamos para adelante, está todo bien. Bueno, hay una de las primeras redes sociales cuando ponían esto, ¿qué era? Me gusta. Me gusta. Bueno. Me toco acá porque digo, claro, lo que pintamos cana nos acordamos de...
Pero se sigue usando, se sigue usando. Bien, gente linda, la invitación es que en tu dedo pulgar, pongas aquellas cosas, 3 cosas que te gusten, Pueden ser tuyas, propias, esto me gusta de mí, una. Otra puede ser de la sociedad, del entorno, otra puede ser de tu contexto, de las plataformas a las cuales vos consumís. 3 cositas que te gusten en el dedo pulgar. Las escribí cortita, al pie ahí. Esto me gusta de mí, esto me gusta de mi entorno, colectivo, grupo, esto me gusta del barrio. ¿Bien? Las escribí ahí en el dedo pulgar. 3 cosas que me gustan. Bien. Perfecto. Bueno. Andy, vamos contigo. Permiso. Si yo te hago este gesto, ¿qué te estoy queriendo decir? ¿Qué crees? Tire, vamos. Y Andy. Sí. Señalar, indicar. Ahí va. Sí, señala, orientar. Indicar. Ahí está. Claro, está como señalando algo, indicando algo. Siempre me acuerdo los discursos de Fidel Castro cuando levanta el dedo así, tiene un dedo así largo. La misma duración que el discurso. Bien, gente, ¿qué vamos a poner? 3 cosas que vos señales, que digas, che, esto quiero cambiar, esto quiero transformar. Ojo, porque cuando viste que vos señalas una, los otros 3 dedos te están señalando a vos. Así que 3 cosas que vos quieras. Cambiar, transformar, mejorar. Pueden ser alguna tuya. Genial, buenísimo, bienvenido. Puede ser alguna social, laboral, profesional. Tres cositas. Ahí en el dedo, índice. Tenemos la del pulgar, que eran 3 cosas que me gustan, que están bien de mí, que me gustan de mi entorno. El coco ahí nos tiró esa punta. Andy recién decía señalar, indicar. Bueno, aquellas cosas que queremos cambiar, modificar, indicar. Alguna puede ser mía, otra de otro. Ok. Bueno, Vero. Hola, Vero. ¿Tenés la pluma ahí, Vero? Justo estaba por escribir que me daba miedo el dedo que seguía. Esto es justicia lúdica. Vero, querida, ¿qué pasa si yo te hago así? ¿Qué significaría? ¿Para cómo estamos grabados? ¿Qué significaría? Andate al baño. Bien, perfecto. Clarísimo. 3 cosas que vos quieras mandar. Si esto fuera un colectivo de personas mayores, yo diría que quieras mandar al diablo. Qué cosas que vos quieras sacarte de encima, descartar, chao, sí, para vos. Bien. 3 cosas, pueden ser propias, pueden ser sociales, personales, del gobierno nacional, de lo que vos quieras, 3 cositas que quieras, chao. Sí. Es muy lindo los significantes de ese dedo que aparecen en diferentes colectivos. Es muy bueno. 3 cositas, acórdate entonces. El Coco nos dijo lo que estaba bien, lo que me gustaba con el pulgar. La Andy, aquello que estamos señalando, que queremos cambiar, modificar, mejorar. Con la Vero queremos mandar al cuerno, 3 cosas que queremos mandar. Fontana Rosa diría a la mierda. Una. Y porque el problema de la revolución cubana es que decía mierda y no mierda. Hay un diálogo maravilloso, pónganlo, Congreso de la Lengua en Rosario. Fantástico. Bien.
Bueno, la Juli, estimada Juliana, este dedo de acá, miren, hasta me cuesta, me tengo que guardar todos los otros para... Mira, este de acá. Ahí está. ¿Qué podría significar? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo podemos...? Históricamente, ¿Eh? históricamente, el casamiento, el compromiso. Actualmente no tanto. Es más, ya veo un anillo ahí, me parece, así que con algo de eso debe estar relacionado. Pongo No. la otra mano para no coaccionarla. Bueno, sí, el anular tiene que ver con lo han significado en relación al compromiso, el anillo. Si tomamos esa representación que no deja de ser social o cultural, podríamos tomar esa referencia y decir, che, ¿con qué cosas te comprometes? ¿Con qué cosas te comprometes? Pero miren ustedes cómo está conjugado la consigna. Está conjugado futuro. ¿Con qué cosas vos te comprometes? A partir de hoy para adelante dejaré las harinas. No, lo que vos quieras poner como compromiso. Qué difícil que dejar la harina. No sé, 11 años que no como carne, pero la harina no hay. ¿Con qué cosas te comprometes en el dedo? 3 cositas propias, sociales, personales, culturales. 3 cositas en el dedo anular. ¿Sí? Se me fue el Nico Ruiz. Nico Larcón, anda por ahí vos. Y cuando no está la cámara, no te animás a consultar. Lucho puso en el chat que estaba en el hospital. Luciano, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Estoy acá en el hospital. Bueno, tranqui, perdón, encárgate de eso, contanos cómo va todo. No te preocupes. Acá estoy, disculpa. No, por favor, no te preocupes, tranqui. Pero mira, de nuevo, la justicia, qué bárbaro, la justicia, Luis, qué increíble, ¿por qué? Este lo voy a proponer yo, no le voy a habilitar a usted, porque ya lo intenté con el Nico y no salió, pero lo voy a tomar al Nico y el momento que está viviendo, el emergente, diría Pichón Rivera. El dedo chiquito, viste que cuando te lo golpeas te acordás que existe. Ahí te acordás que existe, pobrecito, ahí está, te lo golpeas. Es como el delicado, el que hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué cosas vos cuidás de tuya, alrededor, entorno, contexto? ¿Qué cosas? Y miren ustedes, conjugado pasado. Vos cuidás. Hasta hoy venís cuidando. 3 cosas que vos venís cuidando, lo van a anotar en el dedo meñique. Ok. Bueno. Entonces dijimos cosas, situaciones que nos gustan de mí, del entorno, contexto, mundo mundial, señalamientos, aquello que quiero mandar al cuerno, con qué me comprometo a futuro y cuestiones que hasta hoy vengo cuidando. La que quiera y el que quiera, si se anima, muestra a la cámara la mano, voy a hacer una fotito. La que quiera, el que quiera, puede mostrar, no necesariamente hace falta que se lea, simplemente que se vea ahí la mano y que... a la cuenta de 3, la que quiera, el que quiera. Muy bien. Eso, ahí está. Muchas gracias. Excelente. Bueno. Vamos a hacer una ronda rapidísima, ¿no? De aquello que salió. Es una invitación. Acá sería un error obligar. Así que el que quiera, la que quiera, vamos a arrancar con el dedo pulgar.
Eso sí, son 3. Vamos a elegir una. Una del que quiera, la que quiera, una, y haremos con 2 personas del grupo y compartiremos. ¿Qué pusiste en ese dedo pulgar que quieras compartir? Dale. Habilita el micrófono o podés poner por chat. Dedo pulgar. Lucho, yo puse en la parte de que me gusta, puse la creatividad como forma también de resistencia social. Siento que la creatividad nos hace construir respuestas donde parece no haberlas. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Alguien más en el dedo pulgar que me gusta de mi grupo, mía? Vero. Yo puse que me gustan los encuentros, encontrarme con gente. Buenísimo. Lucho, Dale, Lucho, Marce. buen trato y formas. Buen trato y formas. Me gusta buen trato y forma. Lucho, yo pasear y ser turista. Pasear, Ser turista. No importa dónde estés, ser turista. ¿En tu propia ciudad podés ser turista? Exacto. No me acuerdo si no te va a gustar o La Vela Puerca, que tiene una canción sobre eso. Voy por la ciudad. La Vela. Gracias, Ro. Listo. El que señala. Dedo señalador, indicador. ¿Quién quiere contar una cosita que haya señalado, indicado? Meta micrófono. O chat. El dar por sentado. El dar por sentado. Eso queremos señalar, queremos cambiar, el dar Claro, por exacto. sentado. Quiero cambiar el dar por sentado. El no abrir, el dar por sentado y el... No. La Perfecto. desigualdad. ¿Cómo? Ahí se me confundió porque yo había puesto en cambiar, pero después cuando hicieron mandar al diablo dije, no, esto era ahí. No, este es mandar al diablo. Me Este. confunde, claro, sí, los puedo dar vuelta, puedo romper el juego. Sí, metele ahí viste que cuando uno los dedos ahí, metele un torniquete y no hay problema. Ahí el Lucho, Coco puso. ¿qué sería indicar? ¿Qué es lo que ahí me confundí yo también? ¿Qué es indicar? ¿Indicar qué? Indicar, señalar algo que vos querés cambiar, transformar, modificar. Que puede Bien. ser propio, contexto, etc. Ahí la compañera dijo dar por sentado, el Coco puso la indiferencia. Una más que quiera contar. Yo puse, por ejemplo, que me gustaría cambiar la falta de empatía que hay en la escuela donde yo trabajo, desde los docentes, entre ellos, la falta de empatía que hay. Bien, pues concreto y puntual, con nombre y apellido lo pusiste. Muy bien, muchas gracias. Gaby. Te lo dije. Yo había puesto la falta de acceso a. Y hay 3 puntos. Está bueno, está bueno, está bueno. Muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos con el mayor, el dedo mayor. ¿Alguien que quiera contar que Lucho. quiere mandar? Sí. Lucho, el anterior me parece que es importante a reflexión el juzgar. El juzgar, cuando vos señalás, si no te fijas en vos. Vos marcás, viste, alguno, y estás indicando algo, y yo creo que juzgar sería también algo que siempre está presente. Hablar, viste, decir, pero no sé si todo, pero bueno, siempre tenemos algún comentario extra. Bien. Juzgar, señal. Ok, perfecto. Gracias, Marcel. Vamos con el dedo mayor, aquello que queríamos mandar al cuerno. ¿Quién tiene ganas de compartir? Una cosita. Yo. Dale, Andy. Deja de colonizar los territorios.
Se me vino la imagen de esta mujer con la huipala abrazada, la bandera argentina ahí en la marcha, en el desalojo de Jujuy, así, ¡tac! Lo dijiste y se me vino, no sé si la han visto, ha circulado por un montón de lados. Gracias, Andy. ¿Quién más? Nico. Sí, el hiperindividualismo. El hiperindividualismo. A mí, a ver, Anda a acá que cambiarlo de necesito imprenta. poner esto, se me viene a ver esto. Lo que recién decía la compañera, cuerpos de territorio. No se ve bien, pero hacele una fotito después y mandala al grupo. ¿Alguien más que quiera contar su dedo mayor? Mire que esta es la oportunidad, ¿eh? Oh, Yo me puse re Manipu- política. Yo puse a la derecha desclasada. Directamente. Me tienen harta. Gracias. Bien. Gracias, Gaby. ¿Belu? Los sistemas opresores, entre ellos capitalismo y patriarcado. Re optimista igual, pero bueno, lucharemos. Yo Vamos. puse la violencia en todas sus formas. La Yo puse violencia en todas sus formas. manipulación. Muy bien. Y el Coco ahí puso la falta de empatía. Ok. Gracias, Coco. Bueno. ¿Con qué me compro? Gracias, ¿eh? ¿Con qué me... Vamos con el anular. ¿Con qué me comprometo? ¿Ah? ¿Alguien que quiera compartir ahí? Luquita Noé. Lucho, ¿Qué pusieron en el anular? bueno, yo, mi familia, siempre. Familia, amigo y bueno, mis responsabilidades. Ahí va. Yo con mis propios procesos me comprometo. Muy bien, gracias, Noé Lucas. Yo, ¿Alguien más? sí, yo, Luchito. Dale, Coco. Con ser valiente para lo que viene. Muy bien. Muy bien. Bueno, ese dedo meñique, mal juzgado a veces, como el que va a la nariz o al oído, como si no pudiese tener otras funciones. El pequeñín. ¿Qué venimos cuidando? ¿Alguien que quiera compartir qué puso en su dedo meñique? Algo que está cuidando a alguien. Los vínculos, los afectos. La salud mental. Salud mental, vínculos, afectos. Las formas de ver el mundo. Un empate ese. Dale, Belu. Las formas de ver el mundo. Marce. Equilibrio emocional. Yo sumado a lo que dijeron algunos, es mi familia, los afectos, es un momento también de que cuido mucho las palabras. Hay que cuidar mucho lo que decimos y para cuidar al otro, ¿no? También. Sí, impecable con las palabras, diría Ruiz en los 4 acuerdos toltecas. Gracias, Ro. Y a mí Pensamiento, se dice. me sumó con otra que está ahí, pero la traje a lo que cuido, que es no ser una generadora más de grietas. Bien. La naturaleza, Lucho, los recursos. Y dice que después terminando eso y después. Para ese último, la naturaleza dijo Gaby. ¿Y alguien más dijo algo? Bien. Ah, en el chat. Agrego los... Ah, eso último. Bueno, atenti acá. Esta parte de la propuesta, de la vivencia.
es un poco más compleja, pero le vamos a intentar, le vamos a intentar. Te quedó tu manito, ¿no es cierto? Con cada una de las cosas que escribiste. Con otros tiempos uno podría haber dicho, bueno, podemos ampliar la mano y pensar en qué escribieron el resto. Está bueno, de todas maneras, confío en la escucha, no siempre es escribir, pero te queda la palma abierta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La invitación es que escribamos en nuestra palma, de la mano dibujada, cuestiones que los otras del grupo, nos quieran obsequiar. Vamos a utilizar ese término. No ofrecer, sino obsequiar. Pero lo vamos a particularizar. Yo voy a poner en el chat, para el Coco, escucha activa. Para la Belu, un mate con ese termo lindo que trajo. Para el Marce, obsequio, no sé, un libro, un material, una canción para la Gaby. Vos vas a poner lo que obsequias y quién, porque tenés que poner a quién. Podés poner todas las veces que quieres y a todas que están acá, le vas poniendo en el chat tal cosa. Pero le pones, para vos, Ro, el tema de la canción del turista. Para vos, Noé. Bien, van a tener que escribir en el chat con el celu. Yo sé que es medio enquilombado, pero bueno, nos vamos a dar 2 minutos, 3 minutos para hacer. ¿Ok? Vale también obsequiarte a vos mismo. Que vos, Juliana, pongas para Juliana, no sé, paciencia, lo que tengas ganas de obsequiarte a vos mismo. Hay una revista científica de donde sale una frase maravillosa que es me lo merezco. La Cosmopolita. No, está bueno obsequiarse cosas, ¿no? No de la mirada capitalista, sino de la mirada de la autoofrenda. Entonces, ¿listo? Y todo lo que va saliendo lo vamos escribiendo en la mano. Arranca el chat, le pongo una musiquita, son 3 minutos, escribí lo que obsequias a otros, otras, inclusive a vos misma. Ya. Escribo por el chat, voy poniendo. Voy a poner la musiquita, ahí lo voy a compartir. Vamos a tener 3 minutos, ¿eh? Escriban en el chat. En el celu se puede hacer, ¿eh? Busquen chat y se puede escribir ahí. Es más quilombo, pero sí se puede. 3 minutos. ¿Se escucha la música? ¿Sí? Desafogo, devaneio. Samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Samba com categoria, com calma. Cair no mar, lavar a alma. Tomar banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço. Andar de boa. Ter batuque lá no cais do Valongo. Dançar o jongo lá na Pedra do Sal. Entrar na roda da gamboa. Fazer gol de bicicleta, dar de goleada. Deitar na cama da amada e despertar a poeta. Achar a rima que completa. Escriba, vamos. ¿Qué obsequia? Lo que quiera, material, simbólico, inmaterial, uma cidade legal. espiritual. Filho com a pele escura. Com formosura. Obsequiar trabajo práctico también. Bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca? Já depois de criar casca e perder a ternura. Depois de muita bola fora da meta. De novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos e ir à luta. Manter o rumo e a cadência. Desconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta. Então que tal puxar samba?
puxar um samba legal, puxar um samba porreta. Depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, minuto. Depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal puxar um samba? Que tal um samba? Último minuto, vamos. Samba. En este último minuto vale obsequio grupal. No te quedes con las ganas, dale. De aquí a ahora no se repite. 10, 9, 8. Bien, 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 bien. Ok. ¿Pudieron escribir? Estoy tentado, no sé si abrió o no el chat. Hay un montón. Bajo tu responsabilidad. ¿Saben ustedes que se graban los chats también? Bueno. Oh, qué bueno. La Copa del Mundo, muchas gracias. Y para mí también. La dijo buen fin de. Bueno, perfecto. Perfecto. Sigue. Bueno, muchas gracias ahí por la apertura. Podríamos hacer una fotito nuevamente con las manos ahí escritas de aquello que uno obsequia. Pero hasta acá con la vivencia. Vamos a habilitar el micrófono para lo siguiente. Lo primero es un momento breve de reflexión, diríamos desde las sensaciones y sentires de lo que fue esta vivencia. Sensación que te queda, sensamiento, que es una mezcla de sensación y sentimiento, sensamiento de lo que fue esta experiencia, cortita, puntual, por Zoom, en este espacio. Y después hacemos una segunda ronda donde ya ahí le vamos a dar un tópico más técnico. Bien, ¿quién quiere compartir la sensación de esta vivencia? Abre el micrófono o por chat. Lucho, arranco. Apertura, reflexión, concientización. Gracias, Marce. ¿Quién más? Sensaciones. Lindas, no sé cómo expresarlo, pero por conocernos más. Habilita estos encuentros a conocernos entre nosotros, lo cual es re lindo. Gracias, Juli. Motivación. Muy bien. Gracias, Belu. Dos más. Sensaciones, sensamientos. Y es tan lindo que me quedo con ganas de más. Gracias, Ro. Movilizada y entusiasmo. Felicidad. Bueno. Felicidad. Perfecto, gracias, Andy. Bien,
Pensemos un poquito la intencionalidad. ¿Ah? ¿Cuál podría ser la intencionalidad? Aquello que uno busca provocar, siempre de manera cuidada, en esta vivencia que acabamos de hacer, en este grupo clase, materia recreación, donde hay una disponibilidad, que son todos factores, elementos que uno cuando los lee, bueno, allanan el camino. ¿Cuál podría ser la intencionalidad? ¿Qué es lo que estaríamos buscando? ¿Qué es lo que estuve yo buscando con ustedes al hacer esta vivencia? ¿Quién tiene ganas? Participación. ¿Cómo? Participación. Participación. Mayor vínculo. Paren un poquito. Anímense a ponerle un breve fundamento. O sea, participación, pero muy cortito. ¿Por qué? Vínculo, ¿por qué? O sea, póngale breve, chiquito, desde lo que a ustedes les parezca, un pequeño porqué a esa intención de lo que creen que yo estuve provocando. Dijiste para mí, Lucho, ¿puedo? Perdón, no levanté Dale, la mano. Luca, dale. A mí me significó una pausa para poder ver, pensar, repasar y sobre todo enfatizar en lo que realmente vale la pena. Es lo que me trajo este trabajito. Gracias, Luca. A vos. Bien. Eso. La intención y ¿por qué? Brevemente. ¿Quién más? Bueno, me parece que generaste que nos conozcamos más a nosotros o pensemos más sobre nosotros y sobre los otros, o sea, sobre todos nosotros, para formar grupo, para conocernos, para vincularnos. Bien. Gracias, Julián. ¿Quién más? La intencionalidad. Una práctica activa del aprendizaje y la escucha para el intercambio real. Bueno. Lucho, ¿puedo? Sí. Dale, Noé. Participación activa para reflexionar y compartir con otros. Ok. Yo lo vinculaba un poco con lo que vivíamos antes de hacer esta actividad de la concepción de recreación y capaz la intencionalidad de buscar, bueno, si la recreación busca esta transformación liberadora y participativa, bueno, ¿cómo es para nosotros? Como posicionamiento sería introspectivo. Bien. ¿Alguien más? Gracias. Para mí también te da, o sea, sumado a eso de que nos conocemos, que nos vinculamos, también hay como que nos enmarca el escenario en el cual se mueve el grupo o con qué ideas partimos, digamos. Yo había dicho, profe, participación, porque veo que estamos expresando nuestras ideas y mostramos interés a la clase, porque todos estamos participando activamente. Gracias. Perfecto. Bien. Nos queda un ratito. Esto ya lo vamos a desarrollar más adelante, pero está bueno pensar que hay 3 momentos. Nosotros le llamamos en redondo, un poco para disputar la idea del encuadre, y en vez de salir de cuadrado, buscar en redondo. Vieron que tenemos esa inconducta de transgredir. Me hizo acordar de Luca cuando trajo el peluche, pero él quería hablar del perro. Me identifico con el perro. Que hay un libro muy bonito sobre el juego. Me prohibieron con el perro, Lucho, perdón. Me limitaron acá, me retaron. No, porque está bueno
vieron que hay una gran disputa, sobre todo en el juego, jugar, que tiene que ver con la trampa, ¿no? La gran discusión de la trampa. Hay un libro que se llama La verdadera naturaleza del juego, Leif Brunel, y hay una distinción entre trampa y transgresión. Y el Luca hizo una transgresión, no hizo una trampa, porque trajo el peluche, pero en realidad habló del perro, podríamos decir hasta el objeto mediador también. Esto del enredondo y el encuadre, hay una transgresión. La creatividad, decía el Coco, para mí está bueno la creatividad. La Ro también creo que habla de la creatividad. La creatividad tiene un núcleo de transgresión. Claramente, tiene un núcleo, le hace un efecto de resiliencia contraria a lo conocido. Bien. Hay 3 momentos en el redondo: el caldeamiento, que yo podría decir que el caldeamiento tuvo que ver con ir y buscar algo que vos te identifiques, que empatices, ese objeto, pluma, peluche, dado, mate, pendrive, y demás. Después tuvo este momento de vivencia en la mano, y una propuesta que también nosotros tenemos que pensar ya específicamente del idea de pedagogía de la recreación, en que sean propuestas que busquen, a veces lo logran y otras veces no, pero que busquen co-construir. En esto de los dedos, yo apelé a algo que socialmente tiene una representación. Es más, Juliana, estuvo buenísimo cuando Juliana con este dedo dijo, bueno, hay una representación de compromiso, pero ahora no tanto. O sea, uno apela a algo histórico posible que el grupo apropie y procura una construcción. Entonces, che, Coco, ¿y esto para vos qué es? Che, entonces vas trabajándolo, invitando a que en esa vivencia vos vas de menos a más en la participación, evitando la exposición, ¿no? Por eso también la pregunta cuando vuelve, ¿en qué pusiste los dedos? No hay una obligatoriedad que vos cuentes todo o digas tal cosa, inclusive en la propia foto, que yo le decía, che, pónganla de lejos simplemente para que se la visual. Ese momento de vivencia va a haber una búsqueda de, mediante la actividad, trabajar la actitud. Y acá es donde la intencionalidad que recién les preguntaba aparece. Che, bueno, me conozco al otro, problematizo aspectos, pueden ser de lo cotidiano, del día a día, de lo laboral. Una de las compañeras dijo la empatía de los docentes en la escuela donde está, o sea, bien concreto, y otro dijo el sistema opresor, y fue muy claro, dijo el sistema opresor, no otro sistema, no el sistema, aunque habría que ver qué es opresor y qué no en el sistema. Me quedé pensando, Belu, en eso que dijiste, y dije, claro, no, el sistema de salud pública no es opresor. Que funcione más o menos, que esté financiado, no significa que sea opresor. Pero me quedé pensando en la idea de sistema, uno autopercibiéndose un poco antisistema, un poco. Sí que puede haber poco antisistema o no. Y después, en esto en redondo va a aparecer otro núcleo redondo, que es la reflexión, la posibilidad de reflexionar, y debería esto tener un círculo virtuoso. ¿Bien? O sea, debería ir haciendo un recorrido no que cierra, sino más bien espiralado. Aspectos a tener en cuenta, y vuelvo a lo teórico, comparto acá nuevamente la que estábamos viendo. Avísenme si se ve. ¿Están viendo la manito? Yo no lo veo ustedes, así que alguien que agarre el micrófono. Te ¿Sí? salió, Lucho. No lo veo yo ahora, por lo menos. Apareció y se fue. Fíjate. Podemos, ¿no? Compartir. Ahora. ¿Sí?
¿Ahora sí? Ahora sí, Lucho. Ok, bueno. Esta era la vivencia. Los beneficios sinérgicos. Tomando este material de McNiff, que se llama Desarrollo a Escala Humana, yo se lo voy a compartir como lectura complementaria. Perdón, Lucho, ¿lo podrías como reproducir para que se vea más grande? Sí, gracias, Lucas, tenés razón. ¿Ahí está mejor? No, ahí salió. Ahí estás vos, bien reproducido. Entonces voy de nuevo. Acá, compartir. Ventana. Ahí. Sí, ahora sí. Pero chiquito, ¿no es cierto? Claro. ¿Ahí está mejor? Ahí se ve, sí, ahí se ve. Gracias. Bueno, está bueno ir a McNiff, ir a ese material sobre desarrollo a escala humana. Siempre va a aparecer la búsqueda de o una necesidad o un interés o algo a potenciar. Suelen ser las tres raíces que nutren un proyecto. Che, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el interés? ¿Qué hay que potenciar? Y en ese sentido, McNiff va a distinguir entre las necesidades y los satisfactores. Un ejemplo que utilizo cotidianamente es que si la necesidad es el hambre, la alimentación específicamente como necesidad fisiológica, biológica y de sobrevivencia, si el satisfactor es el pan, claro, valga la redundancia, va a satisfacer la sensación de hambre, pero no va a alimentar, no va a nutrir, ¿no? Necesitamos otros nutrientes. Entonces es importante detectar las necesidades, por ejemplo acá ser, saber, hacer, poder y tener, y a partir de identificar eso, cuáles son los satisfactores con los que nosotros vamos a trabajar. Yo entiendo la recreación como un satisfactor sinérgico, ¿por qué? Porque él debería intentar, y eso es lo que nos motiva, satisfacer estas 5 dimensiones, estas 5 necesidades de las personas, los colectivos, los sujetos, en diálogo con la naturaleza, en diálogo con el ambiente, con la tecnología. Esto pensando no tanto desde una mirada antropocéntrica, o sea, el ser humano en el centro, sino de una mirada biocéntrica. El principio biocéntrico, otro chileno, Rolando Toro, discípulo de Freire, creador de la biodanza, no sé si alguno de ustedes hace biodanza, pero tiene un libro muy bonito que habla del principio biocéntrico que disputa al centro del mundo al ser humano, sino pone la vida. Desde la recreación nosotros buscamos, como aspecto sinérgico, satisfacer el ser. Entonces la recreación acá permite empoderar, creo que alguien dijo sobre empoderar como intencionalidad a las personas, generar esta idea de la autonomía, acrecentar la autoestima en el ser, facilitar una construcción de una versión distinta, diferente, acá va a aparecer la idea de creatividad, de uno mismo, o de una versión que no es la versión que uno tiene en el trabajo, que uno tiene con ciertos vínculos, que uno tiene con cierta tarea. En esto somos un conglomerado de versiones, en la medida que no se fragmentan o no se oponen, podemos ser siendo, no como juego de palabras, sino de esta mirada, por ejemplo, que Freire habla de ir siendo, Concha Huica habla de ir siendo, que uno no es el mismo de ayer, ni va a ser el mismo de mañana. Piensen ustedes en la mano cuando yo les decía, bueno, ¿con qué se comprometen a futuro? Entonces uno por ahí piensa cómo me comprometo y de qué manera voy siendo ahí.
y en el meñique qué cosas cuido, o sea, a nivel de pasado. Entonces la temporalidad también nos va haciendo los seres humanos, las personas. Otra dimensión es el saber, que es ese aprendizaje, esa adquisición de conducta, esa situación de poiesis que tiene el ser humano, ¿eh? Crítico. Cuando pensamos crítico es porque le preguntamos, ¿y esto con qué se come? ¿Y esto para qué? Desde ese lugar pensamos lo crítico, no como un postulado científico académico cuando hablamos de lo crítico, sino de poder cuestionar, preguntar sobre ese aprendizaje, entendiendo que hay un aprendizaje que es situado. Lo situado tiene que ver con un entorno, un contexto, un lugar y un momento determinado, que tiene un sentido, un significado. La recreación busca ese saber creativo, lúdico, entendiendo, sobre todo ya desde un lugar más de formación, que ese saber está bueno que tenga un fundamento, que tenga un porqué, no necesariamente cerrado, definido, sino que también tenga la posibilidad de ser revisado. Otro satisfactor es el hacer, y acá aparece ese jugar, esa acción, esa ejecución, ese llevar adelante algo que active, que accione, es un hacer sentido, ¿sí? Es un accionar en el barrio, en la persona, en la comunidad, ya empieza a tener también, empieza a romper lo singular, esto que decía el Nico, la idea del hiperindividualismo, rompe, quiebra. Otro aspecto es el poder como potencia, como capacidad, como competencia de nuestras prácticas, eso que va a dar también una densidad a la propia práctica, a la propia praxis, tanto en lo personal, en lo profesional como en lo grupal, la idea del poder como colectivo, como seres sociales y seres en comunidad que nos vamos constituyendo y reconstituyendo, y en el tener, ¿no?, la posibilidad de que la recreación, como idea de que uno tiene, por eso a mí me gustaba la palabra de obsequio, yo te obsequio porque tengo algo, tiempo, actitud, algo material, un deseo, una estima, entonces puedo, eso que tengo lo puedo obsequiar, ¿no? Por eso utilizamos esa palabra, la idea de tener valores, tener conocimiento, tener una disponibilidad, tener una experiencia, tener una actitud. Y yo le pongo la idea de dialógica justamente para poder entretejer con el ser, el saber, el hacer y el poder. Yo la relaciono esto a la recreación, tomo a Esperanza Osorio Correa también, que lo va a trabajar, tomo a Magnif en esta relación de satisfactores y necesidad. Cuando uno va a pensar en una pedagogía de la recreación, tiene que haber algunas preguntas claves, ¿no? Si estuviéramos acá en un mismo lugar, yo les mostraría una pirámide. Esa pirámide tendría 4 lados y una base para el trabajo final de la materia, pero también para la propia práctica del campo de la recreación. Vamos a pensar nosotros en dimensiones. Una, que tienen que dialogar. Vamos llegando al final de la clase. Que tienen que dialogar. Una dimensión es la metodológica, que en general es la dimensión que quienes venimos de la práctica educativa más hincapié hemos podido tener cercanía, y es el qué y el cómo. ¿Qué estrategias, técnicas, propuestas, dinámicas, cómo las vamos a implementar? Una pregunta para reflexionar es si esta vivencia de la mano que acabamos de hacer recién, en un grupo que no se conoce, la podemos llevar adelante. Lo más probable es que cometamos un riesgo muy grande de que haya dificultad en la honestidad de aquello que se describe, haya inhibición en algunas de las preguntas y haya inclusive autoexclusión. Algo que en una práctica de recreación que la entendemos inclusiva, participativa, democrática, transformadora,
si tenemos inhibición, deshonestidad o dificultad para ser honesto, porque, che, no conozco a nadie, que voy a andar diciendo aquello que quiero mandar al diablo o aquello que me comprometo, esa estrategia, ese qué, está en un cómo de un proceso grupal, ¿no? Que comete el riesgo de tener una autoexclusión, un rechazo, una tensión. El riesgo siempre está, la idea es que uno lo achique. Entonces la dimensión metodológica va a ser el qué y va a ser el cómo. Y nosotros creemos en una práctica de recreación que es inclusiva, pero siempre llevamos adelante estrategias de competición y que son de competición, que a su vez tienen una premiación y que a su vez excluyen al que compite, lo más probable es que nosotros no alcancemos esa intención de inclusión si la persona que perdió se queda afuera, si la persona que ganó le da un premio, se valora ese ganar. Entonces, tiene que dialogar el qué con el cómo. Y a su vez tiene que dialogar con la dimensión ideológica. ¿Para qué de nuestras prácticas? Si hablamos de transformación social, hablamos de creatividad, hablamos de vínculo, bueno, ¿cuál va a ser esa mirada ideológica del mundo, de la sociedad, de la escuela? ¿La atraviesa la empatía, la atraviesa la democracia, la atraviesa el protagonismo o es o lo que sucede en ese contexto que es la otra dimensión? No hay un desarrollo de la persona, de la comunidad, de sus competencias, sus habilidades. En definitiva, no hay una dimensión lúdica que pueda llevarse adelante ahí. Entonces la dimensión ideológica va a dialogar con la metodológica, va a dialogar con la de contexto, donde, a quiénes, entre quiénes llevamos adelante esa propuesta o vamos a llevar adelante ese proyecto de recreación, va a dialogar con la dimensión política, que es el por qué. La ideológica es el para qué, la política es el por qué. ¿Cuál es nuestra mirada del mundo? ¿Cuál es nuestra mirada social, de enfoque de derecho, cultural, pluricultural? ¿Cuál es esa mirada sobre qué entendemos como protagonismo, como participación? ¿Cómo va a dialogar con la metodología en el contexto que lo llevamos adelante? Yo después les voy a compartir algunas experiencias que trabajamos en contexto de encierro con jóvenes privados de la libertad y que al principio fue con ellos, después fue con los equipos técnicos y terminamos trabajando 3 años con quienes están permanentes en el contexto de encierro del sistema penal juvenil, que es el servicio penal juvenil, lo que comúnmente se llama guardacárceles. ¿Cómo trabajamos? Terminamos trabajando con ellos. Después de 4 años de laburo, terminamos trabajando con ellos, que es el que está permanente. Eso fue una lectura del contexto, de la dimensión ideológica política y qué metodología utilizamos. Y por último, y no menos importante, la dimensión ética. ¿Hasta dónde nuestra propia práctica, de nuestra propia intervención? Entendiendo que siempre el ideal o el escenario ideal es que sea un proceso, que sea un proceso acompañado, que va a partir de mucho protagonismo nuestro, pero que poco a poco, digo nuestro como equipo de trabajo, recreólogo, dispositivo, pero que poco a poco va a ir, o debería, como una ética profesional, generar ese empoderamiento en el grupo, en las personas, para que sean los propios hacedores de esa práctica, de esa mirada, de esa incorporación del juego, la recreación, la luz. Entonces esa dimensión ética nos pone en constante tensión sobre hasta dónde esa intervención nuestra. Este cuadro que lo desarrolla sobre todo Pablo Weisman, pero que tiene una referencia con el material de Erich Fromm. Erich Fromm es uno de los pensadores, intelectuales, filósofos de la Escuela de Frankfurt. Él va a sacar un par de libros que inclusive Paulo Freire los tiene como referencia: Ser y Tener,
y la libertad en el hombre como referencia de pedagogía del oprimido. Eric Fromm en el libro El miedo a la libertad va a hablar de heteronomía y de autonomía. Wyman, Herlero, Pavía, reconfiguran Muné, el catalán en España, y van a hablar más de heterocondicionamiento y autocondicionamiento. Y si bien este cuadro parece fijo y nos plantea más heterocondicionamiento, condicionamientos externos, inclusive de quien coordina, menos autonomía del grupo y cómo hay que invertir ese cuadro, nunca es lineal, es parte de ese sentido en búsqueda de la recreación, de qué manera uno se desempodera para empoderar, y a su vez esto es un trabajo conjunto, simétrico, para empoderar a las personas, miembros de ese colectivo, de ese grupo, de ese espacio. Para eso es necesario algunas competencias, de nuevo, de saberes, habilidades, capacidades, que van a tener que ver con el saber, el saber hacer, en esto de, podríamos decir en términos de Falsborda, el sentipensar consciente, sentipensar consciente, saber hacer, saber ser, entendiendo la trama, esa trama vincular, esa trama social, que hay quienes creemos que por momentos está rota, se habló mucho de salud mental, como cuidado, de los vínculos como cuidado, pero que puede ser retejida, puede ser reelaborada, y que en algunos espacios, algunos entornos, sucede que esta trama sostiene y está presente. Como la recreación, saber hacer, saber ser, saber convivir, opera o obtura o genera esos procesos de sostenimiento de esa trama mediante tácticas liberadoras, mediante una praxis lúdica, creativa y afectiva. Bien, me vuelvo al grupo. Preguntas, dudas, consultas. Sé que ha sido un montonazo, pero nos quedan 4 minutitos ahí como para compartir algunas palabritas de este primer encuentro sincrónico. Puede ser por chat, pueden habilitar el micrófono. Lucho, a mí me quedó una pregunta de la primer filmina. La fui macerando. No, pero cuando hablamos de recreación, que vos decías, no toda práctica puede ser recreativa, ahí me surgió una pregunta de decir, si cumple las características que hablamos, ¿toda acción puede ser recreativa? Por ejemplo, imaginaba una marcha, una olla popular, un encuentro social que capaz no es lo que uno imagina a primera vez cuando piensa en estas prácticas. ¿Puede ser recreativa también? Bueno, a ver si me sirve esto, pero aparte por la hora no quiero extenderme mucho, pero tres cositas y si justo rasque donde pica, buenísimo. Huizinga habla de una de las características del juego como autotélico. Está bueno leerlo Huizinga, es medio peso, pero está bueno leerlo sobre Homo Ludens. La traducción, porque encima no es alemán, sino es holandés, es Dutch, la traducción de autotélico es algo así como fin en sí mismo.
¿Qué pasa? Comúnmente decimos, no tiene fin. No tiene finalidad. Le hacemos una introducción súper liviana y decimos, che, el juego no tiene finalidad. En cambio, la actividad lúdica o el juego libre, espontáneo, depende del autor que agarres, sí. Y ahí es como que lo transforma. En realidad hay un fin que tiene quien juega. ¿Por qué arranco con esto? El tema es que no hay acordado un único fin. O sea, puede haber en ese juego, con una serie de características que nosotros detectamos que sucede, que es parte de un proceso de autodeterminación o elección propia del sujeto jugante, y no es que hay alguien, o hay alguien que facilita, pero que después se corre, entonces terminamos jugando lo que tenemos ganas, como queremos, etc. Ahora, la finalidad puede ser múltiple. O sea, cuando Huizinga dice autotélico no tiene fin en sí mismo, lo que está queriendo decir es que no está definido. ¿Por qué hago esta comparación para responder? Porque puede suceder de que aquella acción o inacción que vos hagas o dejes de hacer pueda tener una serie de características que hagan de que estás recreándote. Sí me parece que como proceso de licenciatura está bueno debatir y discutir entre aquello que entendemos como algo recreativo y aquello que es recreación. Y en esto a mí me sirve ir a Jorge La Rosa, pedagogo catalán, el oficio de ser maestro y un montón de libros, pedagogía profana sobre todo, habla mucho sobre la experiencia, la literaria, pero en general la experiencia, y él hace la distinción entre educación y educativo, ¿no? Lo educativo, que a veces tiene una serie de encuadres, escuela o escolaridad, enseño aprendo, didáctica pedagogía, diseño, espacio-tiempo, garantía de derecho, que a su vez discute con la profesión. Vieron que ahora con la reforma de la ley laboral aparece como esencial, pero no somos esenciales, somos un derecho. Tensiones, educar. La educación trasciende, ¿no? Hoy sería difícil cuestionar que los medios de comunicación, que las aplicaciones, las plataformas, las redes sociales, más llamadas redes sociales, no terminen generando una construcción de algo llamado educativo. El algoritmo, la big data, algo aparece a nivel conductual y a nivel de construcción de sentido. Entonces, educación trasciende, recreación trasciende, recreativo, el parque recreativo, el feliz día de la infancia del domingo. Ahí me parece donde la caracterización, el debate, el proceso, la apropiación, nos va a permitir, primero, que no solamente sea lo que nosotros creemos, recreación 2 puntos, tal cosa, sino que pueda haber un diálogo con un grupo colectivo de personas y que eso pueda ir generando una mirada, una social y cultural que se corra de aquello que se entiende como recreación, comúnmente. Que ni siquiera es la del diccionario, volver a crear. No, tiene mucho más ligazón, de ligar, con el entretenimiento. Que en muchos casos, y acá hablo muy de experiencia personal, a mí me ha servido como caballo de Troya. ¿Vieron lo dice? Bueno. Me ha servido como caballo de Troya. Quieren que entretengamos. Y de pronto suceden otras cosas y ahí uno empieza a hacer otro tipo de recorrido de camino. En recreación comunitaria nosotros hablamos muy de proceso seminal, semilla, cómo abonarla, cómo preparar la tierra, de qué manera. Por ende hay más una idea de transformación subjetiva. Habría
habría que ver, che, en la marcha, en el playground del jardín, en el recreo, en casa, ¿qué sucede? En un Zoom, ¿qué elementos suceden que nosotros podemos decir es recreación, no es recreación, está en el entre? Libertad de, libertad para, libertad entre. O sea, ¿qué sucede con eso? Autonomía, heteronomía, coautonomía. O sea, como posibilidad también de, en ese saber, en ese conocimiento, creemos. Me ha pasado, che, de Colonia de vacaciones. Hacemos todo ese tremendo juego espectacular, material, y viene esa infancia y dice, che, profe, ya terminamos, ¿cuándo jugamos? Puñalada, como si te clavaran un yenga que no tiene filo en el corazón, y vos decís, che, planifiqué, armé, en esto tenés que decir vos, lo armamos juntos. Bueno, también está ese derecho propio a entender que hay un proceso que va más allá de la propia acción, actividad. ¿Cómo estudiantes 5 minutos, 2 y 5? Ya está. ¿Cómo? Qué buena pregunta. A ver. Creo que está bueno que nosotros hagamos la distinción entre lo recreativo y no lo por el artículo, aquello que entendemos como recreativo y la recreación. En España está la ley del consumo de droga recreativa. Y cuando uno va a la Concepción, hay unos elementos que vos podrías decir, che, tranquilamente, en vez de ser una droga recreativa, podría ser un libro, ¿no? Juliana decía, me identifico con el libro Ronda. Era un libro Ronda. Podría ser eso, ¿no? Porque cumplen una serie de parámetros. Ahora, en recreación, ahí tenemos que discutir, debatir, encontrar algunos elementos que digamos, bueno, o hace unos años nosotros hicimos en un encuentro de recreación en el norte, del Jayaya, hicimos un pequeño documento sobre qué no era recreación. Y fue más fácil ponernos de acuerdo con lo que no. Que no era, pero como toda vuelta de tuerca, tenía ahí como una continuidad. Che, no es una religión, pero implica actos de fe. Está lindo, después sí lo voy a compartir, está por ahí dando vuelta, que nos permite como decir, bueno, de acá vamos viendo, pero nos garantizamos una serie de cosas. Transformación social, protagonismo, enfoque de derechos, perspectiva de la diversidad. Yo hace un tiempito, sobre todo después de la experiencia de haber vivido 11 años en Salta, para mí hay algo que tiene que ver con el buen vivir, con el suma causal, el suma camaña, que la recreación de este lado del mundo, el sur, nos invita a pensar, porque lo pone en diálogo con un modo de ver el mundo de este lado. Pero si salimos de la acción, si entramos a la acción, Belu, en esto tomo posición, lo anterior también, pero en esto tomo posición, un ejercicio de violencia no es recreación. Y pienso en la Juli que decía las violencias en todas sus dimensiones. Y es algo que nos tenemos que hacer cargo, porque muchas veces hablando de provocación, se generan una serie de cuestiones que hacían de alguna manera experimentar algún tipo de violencia, por más que era simulada, pero que terminaba siendo, quizás no es la palabra violencia, descuidada, que era descuidada, pero terminaba generando algún tipo de cosa que por querer generar una vivencia en relación a un suceso de incomodidad, o ni siquiera de incomodidad, de provocación o de descuido, terminaba, ¿no?, generando, y bueno, en el nombre de la recreación o en el nombre del juego. Julia Gerlero en Recreación y Dictadura habla mucho de estos aspectos, toma el Mundial 78, por ejemplo, como cuestiones que no tenían que ver con la recreación. Desde mi modo de ver, eran cuestiones recreativas, no de recreación, recreativas, no de recreación, y que bueno, que terminaban queriendo
emular una situación social, híjole. Bueno, gente, que nos fue un poquito la hora. Yo les agradezco. Después les voy a compartir este material. Les agradezco que se hayan quedado, que hayan venido, estas 2 horitas que hemos tenido de encuentro. Fin de largo. Bueno. Disfruten de los que queda el fin de. Gracias. Queda abierta ahí, unidad número 1, hay cositas para leer y para ver. Y el foro es esto. Preguntas, consultas, dudas, intercambios, compartires de aquellas cuestiones. Cuando empezamos a pensar en esto, de cómo hacemos, de qué lo hacemos, de qué forma, qué saber, hasta dónde, en estas preguntas clave de la unidad número 1. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Lucho, gracias. Gracias, Un abrazo. Lucho. Nos vemos. Buen fin de. Hasta la próxima. Gracias, buen fin de. Chao, Chao, gracias.